Amigos, amigas, bienvenidos al Vitalista, un podcast con una visión especial sobre la salud. Quedas invitado a pasar, ponte cómodo y vamos allá con un nuevo capítulo. Soy Andrés Cuadrado, me dedico a acompañar procesos de salud y de cambio en mi consulta en Hospitalet de Llobregat y a divulgar esta visión vitalista y humanista del mundo y de nuestra salud. Antes de empezar, te invito a pasar por mi web, andrescuadrado.com, donde tienes acceso a la newsletter del Vitalista. Aquí te pongo al día de cómo avanza el proyecto, te comparto los capítulos y los guiones de acceso libre que hay en mi blog. Y es un canal de comunicación directa para ir creando esta comunidad de personas que queremos una forma más global y natural de entender nuestra salud. No te robo más tiempo, vamos allá con el resumen de este capítulo. Empezaremos este capítulo reflexionando sobre la falta de importancia que le damos a los estudios de filosofía en la adolescencia. Destacaré la cambiante naturaleza de la filosofía y su influencia en la sociedad. Continuaremos hablando de la realidad actual en la que nos encontramos con altos niveles de depresión y ansiedad a pesar de la comodidad, el progreso científico y tecnológico del que disfrutamos en Occidente, cuestionando así qué es lo que falta en nuestras vidas. Os comentaré el caso de una paciente anciana que tuve hace años. Continuaremos explorando la conexión entre filosofía, religión y normas sociales, destacando la importancia de dar respuesta a preguntas fundamentales. Y concluiremos con el papel y la importancia de la autoayuda, aunque recalcando la necesidad de ajustar expectativas, asumir la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestro propio camino. Y si os parece, vamos allá con el capítulo. Muy bien, antes de empezar, la pregunta que alguno se puede estar haciendo es: joder, Andrés, ¿otro melón vas a abrir? La filosofía, ya hablaste de la filosofía osteopática con Alex, el sistema inmunitario, la sociedad, la vida, el proyecto salud, la osteopatía. Es que llevas varios melones abiertos, ¿por qué te pones a abrir esto? Pues bien, os cuento un poquito. En su día, Miguel Campos, un compañero que ya estuvo aquí en el capítulo 12, te animo a que lo escuches, me propuso el poder hacer una charla en la que hablemos del estoicismo. Sí, es una filosofía en la que él se apoya mucho y que le está sirviendo y le está ayudando mucho, y le pareció interesante poder compartir ideas con la audiencia del podcast. Pues bien, yo es una filosofía sobre la cual he estado escuchando mucho, he leído también y me ha ayudado a aplicar, sobre todo en la clínica, pero también en mi vida diaria, muchas ideas. Y nos juntamos e hicimos una charla, la tengo grabada, editada, pero antes de subirla me he visto un poquito en la obligación o con el deber de introduciros un poco de qué va la filosofía, ¿no? Y en ello estamos. La filosofía duerme en el fondo de la mayoría de las ideas, pensamientos y creencias que tenemos. A mí, hace años ni se me habría pasado por la cabeza ponerme a hablar específicamente sobre filosofía, y menos en un podcast en el que intento hablar con cierto rigor sobre salud, osteopatía y temas en los que he reflexionado, estudiado y que he vivido muchísimo. De hecho, se me hace difícil hablar sobre ella, precisamente porque no es algo que haya tratado en profundidad. Pero sí que llevo un tiempo interesado en muchas de las preguntas que se han hecho, desde que hay registros, los grandes pensadores de la humanidad. De hecho, cuando me he interesado, leído y escuchado sobre filosofía, me he encontrado que en osteopatía, sobre todo, pero también en la PNI y en la fisioterapia, hay mucho conocimiento filosófico. En todos sitios hay filosofía.
La filosofía fue para mí una asignatura de primero de bachillerato, la cual pasó con más pena que gloria. Cambié muchas clases por el bar o el parque y cuando iba escuchaba hablar sobre teorías que explicaban medias verdades de una forma parcial de entender una realidad. Teorías que explicaban unos señores que pensaban mucho y, en mi opinión, en aquella época que tenían mucho tiempo. Teorías sobre el origen de la vida, la estructura de las cosas, el desarrollo de las diferentes especies, el funcionamiento del cuerpo y del alma humana, la sociedad, cómo se organizan las sociedades humanas y multitud de campos que constituyen carreras en sí mismas como son la antropología o la política. La filosofía establece el esqueleto y la arquitectura del sistema de creencias global. Piensa que en la raíz profunda de casi todo lo que crees que es verdad está el discernir de la mente de un filósofo. Sí, amigo mío, mucha gente ha ido plantando ideas, qué gran concepto, dentro de tu cabeza y ni lo sabes. Algo que pasa con este conocimiento es que es cambiante. Lo que para una generación o una época se establece como correcto o como una verdad, en la siguiente época alguien coge ese conocimiento, lo lía, le pasa la lengua por el papelillo, se lo enciende con un mechero caro y se lo fuma. Es la forma de avanzar en el conocimiento, eso es verdad. Una cosa que me parece curiosa es que el ser humano entiende la realidad en base a la tecnología que le rodea. No sé si te lo has planteado. No voy a entrar en ello porque me lo quiero dejar como un tema para la newsletter, que por cierto te recomiendo que entres en mi web y que te inscribas, que se va inscribiendo mucha gente, y creo que trato temas así interesantes y bastante más livianos que aquí. A lo que iba. Vemos cómo, a lo largo de la historia, los diferentes filósofos llegan a contradecirse entre ellos. Un autor promueve una forma de pensar, se crea una escuela y aparece otra que dice lo contrario. Un conocimiento tan cambiante y variado no genera seguridad. Con 16 años, la reacción más lógica es: adiós filosofía, nos vemos en la siguiente vida. Actualmente, vivimos en una era científica y tecnológica, materialista y racionalista, lo físico, lo tangible, la materia, la razón, y en ella nos sumergimos. Buscamos respuestas a preguntas. Muchas veces las encontramos, pero otras muchas nos quedamos muy lejos de ellas. Podemos decir que en la ciencia actual hay muchísimo conocimiento que describe de una forma muy coherente y muy tangible nuestra realidad. Es brutal lo que hemos llegado a conseguir en los últimos 140 años. Nos movemos por todo el planeta, nos comunicamos en segundos con la otra punta del mundo, la esperanza de vida cada vez es más larga, vivimos más cómodamente. Cosas como las intervenciones quirúrgicas a distancia, el transporte sin conductores, cosas que parece que van a llegar. Avanzamos, tenemos más conocimiento, vivimos más cómodos, con más bienes, más riquezas, pero inexplicablemente seguimos con unos niveles de depresión en la sociedad altos y subiendo. Somos más infelices teniendo y sabiendo más. A lo mejor es que la relación que se ha querido establecer entre estado de ánimo o nivel de felicidad y tener un medio menos hostil a lo mejor no es la adecuada, pero es la asociación clásica que vive en el inconsciente colectivo. No sé si os suena, pero aquello de trabaja y podrás tener, estudia y podrás tener, sé bueno y podrás tener más cosas. Trato a mucha gente con dolor persistente, es decir, gente que vive desde hace meses o años con dolor, sufriendo. Además, me gusta observar a todo aquel con el que hablo e intercambio opiniones. Me fijo en las expresiones, en los comentarios, en cómo se mueve su mímica facial, el tipo de energía que evocan las personas al comunicarse, expresiones negativas, quejas, reproches. Evocamos, que yo me incluyo también, frustración, miedos, ira, un vacío interior que no conseguimos llenar, un vacío que vive en nuestras profundidades, que no nos permite fluir y que nos coarta la vida. La pregunta que te estarás haciendo, aparte de por qué no dejo de abrir melones, es: joder Andrés, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía?
Pues cuando nos ponemos a pensar en estas cosas, en la paradoja, vivimos mejor, pero seguimos quejándonos. De hecho, hay una cosa muy graciosa que dicen que es que se inventó el lenguaje para poder quejarse la gente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos falta? Buscas información, observas a otras personas que impresionan de tener mayor plenitud que tú, que se muestran más felices, y no hablo en Instagram, personas que ves en paz, indagas y te preguntas, ¿qué hay en ellas que no tengo yo? Recuerdo un caso de una paciente que tuve en el hospital, una señora muy mayor, tenía 80 años, y venía porque le habían operado el hombro derecho, pero un año antes yo ya la conocía porque le habían intervenido el hombro izquierdo. 2 operaciones que decidió hacerse, que le hiciesen, en diferentes años, porque no era capaz de elevar los brazos, no podía hacer algunas cosas que aún debía hacer y tenía mucho dolor. En mi opinión, en ese momento era una locura pensar lo que supone pasar por quirófano para que te coloquen una prótesis invertida de hombro a esta señora con 80 años y encima hacerlo 2 veces. La rehabilitación, el estarte desplazando, todo el posoperatorio, el preoperatorio, ¿no? Realmente no es nada fácil para muchos de nosotros. El caso es que venía conmigo 3 veces por semana, le movía el brazo intervenido, le enseñé ejercicios para que pueda ganar fuerza, movilidad. Íbamos hablando de la vida, de sus cosas, de las mías, de que ella había trabajado en su juventud como cuidadora a domicilio, de todo lo que había hecho, de su situación actual, en la que además de estar haciendo la rehabilitación por su posoperatorio, cuidaba de su marido, ella, pese a su situación. A su marido le había dado un ictus hace unos años y por lo tanto ella se hacía cargo de ayudarle, de que fuesen a la calle a pasear y de llevar adelante todas las tareas de su casa, ¿sí? Además pensar que era otra generación. Os puedo decir que sentía mucha admiración por ella. Me pareció una mujer, un ser humano muy fuerte y además con un estado de ánimo y un nivel de energía muy buenos. Lo que es seguro es que estaba aprendiendo yo más de ella que ella de mí. Pero algo que me chocó fue su fe. Era cristiana y creyente. Rezaba a diario y creía en cosas con las que ella, en su día a día, era coherente. Me explico. Su comportamiento, su forma de proceder, el cómo trataba, hablaba y cuidaba a los demás, seguía fielmente unas normas y una moralidad, en su caso cristianas. Una coherencia con sus actos que le ayudaba a tener más fuerza, lo que en algunas corrientes filosóficas helenísticas llamaban tener virtud. La metáfora para mí es que su edificio tenía unos grandes cimientos y las cargas bien repartidas, lo que se podría entender como espiritualidad, el conjunto de creencias, conductas y hábitos que le permiten tener su alma, o algo similar a su mente, en calma. Seguro que no era su única fuerza o no era su única fuente, ¿no?, de donde podía conseguir esa fuerza con la que tiraba adelante, pero me he encontrado algunas personas en las que he llegado a pensar de forma similar. Mi conclusión no es que ser cristiano o abrazar el Islam o otra fe vaya a solucionar tus problemas, pero sí que me tiré unos años investigando, escuchando y leyendo sobre las diferentes religiones, en este caso básicamente sobre el taoísmo, el budismo y el cristianismo, y una de las ideas más relevantes a las que llegué fue que la religión ofrece al practicante varias cosas a cambio de creer en ellas y de seguir sus normas morales. Ofrecen una forma de entender la vida, de comprender y asumir la muerte, el saber qué hay más allá de la propia muerte y qué nos espera. Nos hablan del origen del mundo y cómo llegamos a lo que somos, pero paralelamente, a cambio de respuestas y de un buen porvenir, nos ofrecen unas costumbres y unas normas para poder vivir y convivir. Es lo que llamamos la moral. Hablamos de moral como el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad, y recordar de la serie de Sociedad que el ser humano es un ser ultrasocial, es decir, progresamos, vivimos y sobrevivimos gracias a que somos seres sociales. La ética es el otro gran concepto por destacar, que es precisamente el estudio de la moral, que se hace
desde la filosofía. La ética es variable. De hecho, la moral humana varía en cada entorno, sociedad y época. Pensarlo, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, aquí, en España, la tauromaquia, por ejemplo, no quiero ser polémico, ¿no? Pero hay gente que disfruta, pues, maltratando a un animal, ¿no? Y que incluso se justifica y se puede entender más o menos, pero para nuestra sociedad española, el hacer una fiesta alrededor de la muerte de un toro, pues es algo que está bien visto, y otras sociedades como a lo mejor la Noruega nos ven y piensan que somos unos bárbaros. Y al revés, ¿no? A lo mejor allí ves cómo matan ballenas ¿no? Y ves todas aquellas playas rojas. Creo que no es en Noruega, pero... Y es algo que es variable. Lo que hace 100 años era una locura, hoy lo puede ser algo normal. Y al revés, ¿no? Vemos comportamientos que había en la época medieval y la moral de aquella época no es la misma que tenemos ahora, ¿sí? Y esta es una parte de la filosofía que en mi caso pues me engancha a estudiarla. Esto es así porque la subjetividad de cada ser humano, su relación con su medio, lo que desarrollé en la serie sobre la sociedad, que os invito a escuchar otra vez, condiciona mucho el funcionamiento del cuerpo humano. Nuestros sistemas se pueden ver potenciados o limitados por la presencia de emociones que se crean entre el choque de nuestra subjetividad con esa moral que flota en la sociedad. Una de las cosas que pasan en nuestra sociedad es que la libertad que impera nos aleja de la moralidad propiamente dicha. Algo que no critico. De hecho, nuestra moralidad básicamente consiste en no transgredir unas leyes que aseguran que no le hagas daño a otra persona. Hay comportamientos como el ceder el asiento, respetar el paso de otra persona o conduciendo, ¿no? Respetar el paso de otro vehículo, aunque tengas prisa, o simplemente el hecho de sonreír a otro, son cosas que no son obligatorias, pero que aportan virtud. Y cosas como no integrar a personas en un grupo, pasar por encima de otro para conseguir algo que quieres, el a toda costa o el todo vale, ¿no? Son cosas que son legales, pero que generan perjuicios contra otros, ¿sí? Entonces, todas estas cosas quedan delegadas a la ética y la moral de cada uno, sin ningún tipo de consecuencia. Acciones, hábitos que no reciben castigo y que está bien, pero que van a reportar mal en otros y hacer sentir mal a otras personas, incluso en ti mismo. La ética de algunas corrientes filosóficas y la moralidad de las religiones buscan aportar unas normas más allá de lo básico que tenemos en nuestra sociedad. Cosas que si aplicas y cumples te van a reportar un beneficio en esta vida y en algunos casos la promesa de que habrá algo más allá cuando mueras. Muchas de las preguntas que la fe responde, de hecho, son temas que acabaré tratando en el podcast. Temas como son el origen de la vida, del cual he empezado a hablar, de la muerte, lo que hay después de ella, entender nuestro entorno, nuestro universo. Son las grandes preguntas y la filosofía, la ciencia y la religión trabajan por intentar responderlas. Cada una desde su punto de vista, con sus limitaciones, pero todas con sus verdades parciales y, aunque suene así un poco raro, ¿no?, con sus seguidores. De hecho, rara vez vas a ver a un filósofo, un físico y un representante espiritual dialogando. Pero si os parece, vamos a seguir con mi indagación. Estamos en un momento de la historia donde la ciencia ha cogido el centro de mando e intenta responder a todas estas preguntas. Y seamos claros, una gran explosión hace 13.800 millones de años, con un universo en eterna expansión, un planeta donde la vida surgió de un caldo primigenio en unas condiciones determinadas por el azar, una vida material en la Tierra que deja como resultado la nada, un cuerpo que sirve de alimento a hongos, bacterias y gusanos. Pues bien, es una historia bien argumentada, pero que no acaba de convencer, al menos a mí, y me lleva a querer investigar un poquito más. Digamos que me cuadra más que la Génesis de la Biblia, pero he necesitado encontrar más conocimiento, y de ahí mi reconciliación con la filosofía hace unos años. Desde los griegos, romanos a la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración y siglo a siglo centenares de filósofos intentando dar respuesta a muchas de estas preguntas y a buscar esas conductas que nos enseñan a vivir
a entender lo que nos pasa, a conocer lo que somos, cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo nos podemos trabajar. Llevo unas semanas enganchado a Naideya. Es un podcast, y que a día de hoy ya me lo he escuchado entero, que se define como un podcast cínico de divulgación filosófica. Además de mucho conocimiento y un paseo por la historia de la humanidad, desde los autores y corrientes filosóficas, el autor va aportando conclusiones y opiniones que me resultan muy interesantes. Una de ellas, así que no prevalece, pero que me hizo gracia cuando la escuché, es que la autoayuda, que es algo muy consumido a día de hoy y muy menospreciado, está muy impregnada de la filosofía. Incluso la propia psicología está muy impregnada de la filosofía. Autores que nos intentan ayudar a conocer nuestro funcionamiento interno, esta ingeniería interior de la que os he hablado alguna vez, extraída de pensadores de todas las épocas. Creo que el consumo de autoayuda es necesario, porque lo que hacen los autores que escriben en esta línea es divulgar ideas que han destilado de un conocimiento mucho más profundo, y es una labor que, a mi parecer, aporta muchísimo. El problema, bajo mi punto de vista, es que debemos bajar las expectativas y el lugar donde ponemos a estos divulgadores. Me explico. Nadie te va a salvar de sufrir, ningún curso, conocimiento, libro, ni la ciencia más pura, ni ningún podcast, y sobre todo este. Nadie te va a dar las respuestas ni te va a decir lo que tienes que hacer para sobreponerte a los eventos y a las diferentes situaciones de la vida. De todos vas a sacar ideas, herramientas y conocimiento, y tú vas a tener que diseñar y adaptarte a las piedras de tu camino. Aprender y caminar. Si es que la vida es eso, levantarse, andar, correr, caerse, reflexionar y seguir andando, hasta que no puedes andar más. Alguien te ayudará, te levantas y sigues andando, aprendiendo y buscando. Hasta que un día coges tus bártulos y al siguiente plano, o a la nada, o a donde tú creas. En esta metáfora del camino podemos entender nuestro paso por este plano o por este planeta. E insisto en que todos los divulgadores, todos son imperfectos, porque nadie dispone de una verdad para seguir un camino perfecto, y con su ejemplo nunca van a poder llevar a cabo su propuesta de forma constante. Seguro que aquel al que sigues por su dieta no lo va a hacer constantemente, o seguro que aquel que divulga sobre estoicismo, como haremos Mick y yo dentro de un tiempo, no somos capaces de ser un sabio estoico, ¿sí? Es lo normal, ni ellos son perfectos, ni su camino es perfecto, ni la ayuda que vamos a recibir es total. Se trata de coger lo que podamos, de aprender lo que seamos capaces y bajar el listón para lo que nos pedimos a nosotros mismos y para lo que esperamos de los demás. ¿Reconduzco un poquito para acabar con esta introducción a la filosofía? Como ya intuís, porque me repito bastante, mi forma de entender la salud es totalmente global, para bien y para mal. Para valorar a un ser humano hay que verlo desde su anatomía y fisiología y su interacción con el mundo. Lo biológico, lo mecánico, lo social, lo espiritual y todas las relaciones que se establecen. Aquello del modelo biopsicosocial que os contaba ya por el capítulo 16. Aquí intento entrar en el vitalismo, adoptado por Steele. Este conocimiento se convierte en una realidad en la clínica diaria. Pensarlo, una forma amplia de comprender cada caso con un gran marco de conocimiento. Esto, en mi caso, me hace entrar en flow cuando escucho o leo de filosofía. Una filosofía práctica con repercusiones en tu vida, donde tu forma de entender las cosas es importante para los resultados y tu estado de salud. Una realidad que espero poder llegar a transmitir, y desde luego ese es uno de mis objetivos. Para ir acabando, hay una frase de Roland en el capítulo 39 de este podcast en el que tuve la gran suerte de poder hablar con él, que viene a decir que la filosofía anima, nutre y mueve las manos del osteópata. Y un poco es eso. Hay que valorar más la parte no específica del tratamiento, es decir, no solo la parte técnica ni aquella técnica que hacemos. Tenemos que formarnos para abordar la parte más humana de nuestro paciente
y como paciente ser capaz de entender toda nuestra humanidad y el funcionamiento de nuestro cuerpo. No creer que me duele el hombro únicamente porque un tendón o una bursa está lesionada o inflamada, aunque esto venga de un médico o de una resonancia magnética. La frase de Roland creo que va un poco más allá. Se trata de que el conocimiento, la forma de ver la realidad del osteópata, todo ese conocimiento científico y filosófico se ve representado en tu terapia manual. Las manos, impregnadas de filosofía, viene a explicar ese intercambio de información que es el arte terapéutico osteopático. Sé que divago, pero poco a poco veis como siempre estoy hablando de lo mismo y de un mismo conjunto de ideas. Si os parece, no os lío más. Introduciré la filosofía con un capítulo más y después os compartiré una entrevista espectacular con Miguel Campos en la que os hablamos de estoicismo. Si te ha gustado el capítulo, no dudes en valorarlo y ponerle una buena valoración en la plataforma, el corazoncito en iVoox, allá donde lo escuches, si te es posible y te apetece compartir y comentar, ya que esto ayuda a que el proyecto crezca. Puedes contactar conmigo y seguirme en Instagram, soy acuadrado83, y si me quieres contactar a través del formulario de mi web, también puedes hacerlo. Y aprovecho para recordaros, que no lo digo siempre, que tengo un WhatsApp abierto por si alguien quiere mandar algún audio, en el 644 13 87 12. Estaré abierto a preguntas, propuestas, comentarios, y si alguien quiere aportar algo, pues será bien recibido. Y nada, no os digo nada más, ha sido un placer y hasta siempre.